Buenas tardes, soy la abogada Julieta Albán, integrante del Grupo 8. Expondremos la sentencia número 184-12-EP. Los integrantes son abogada Jenny Tilla, abogada Lady Ross, abogada Tatiana Barzallo, abogada Giomar Yepes y mi persona. La sentencia en cuestión marcó un hito en Ecuador en beneficio de los grupos LGBTI+. En cuanto a las partes procesales, tenemos como legitimador activo a la Coordinación Nacional de Protección Prioritaria de Derechos, a la Defensoría del Pueblo, Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza, y a Helen Luis Bichel. Legitimador pasivo. Tenemos a la Procuraduría General del Estado, Registro Civil, Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Hechos relevantes. Los legitimados activos interpusieron acción de protección ante la Corte Constitucional en contra de la sentencia dictada el 9 de agosto del 2012 emitida por los jueces de la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Esta con el objetivo de subsanar derechos que presuntamente han sido vulnerados dentro del acto administrativo emitido por el Registro Civil. La acción de protección fue denegada por la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, alegando que la ley no regula el reconocimiento por parte de dos madres. Los accionantes, conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, presentaron una acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada por la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Los señalamientos de la Corte Constitucional. Según la Constitución, en el artículo 67 señala que hay diversos tipos de familia y la falta de la normativa constitucional dentro de la ley no es motivo para reconocer derechos establecidos en la Constitución. Asimismo, reconoce el derecho de los niños, niñas y adolescentes, manifestando que la niña Satya goza del derecho de vivir en su seno familiar, que deseó su existencia. También se analizó el derecho a la no discriminación, estableciendo que la familia de la señora Nicola y Helen gozan de iguales derechos como un vínculo matrimonial tradicional. La Corte Constitucional establece los siguientes derechos que fueron vulnerados: el reconocimiento de los diversos tipos de familia, la tutela judicial efectiva, el debido proceso en las garantías de la motivación, el interés superior del niño y asimismo la Corte dispuso como medidas de reparación integral las siguientes: la investigación y establecimiento de responsabilidades para los jueces que vulneraron los derechos de las accionantes, la inscripción de la menor Saya con el apellido de sus dos madres en el registro civil y disculpas públicas por parte del registro civil del Ecuador. Voy a hablar sobre los principios procesales que han sido aplicados dentro de la sentencia que estamos analizando. Los principios procesales en el Ecuador, al igual que en otros sistemas legales, tienen la finalidad de garantizar la justicia, la equidad y la protección de los derechos de las partes procesales dentro de toda causa. En la sentencia que estamos analizando como grupo, podemos ver que los principios procesales que prevalecen son el principio al acceso a la justicia y el principio a la igualdad. El principio de acceso a la justicia establece que todas las personas tienen el derecho a acceder a tribunales y a un proceso judicial que sea justo y equitativo. Busca garantizar que ninguna persona es excluida de manera injusta en el sistema de justicia. Tenemos que garantizar que todos los individuos tengan la capacidad de proteger sus derechos y resolver las disputas de una manera justa y equitativa dentro del sistema judicial, sea cual sea el proceso. Bueno, obviamente tiene que ser dentro de lo legal. Y el principio de igualdad consideramos que es necesario, es esencial para que se garantice que el sistema judicial es imparcial y justo, protegiendo todos los derechos y las garantías de las partes que están involucradas dentro de un proceso. Esto implica que todas las personas dentro del sistema judicial tienen igualdad de condiciones y oportunidades sin discriminación por motivos de raza, género, religión y como
lo llevamos tratando en toda nuestra exposición, la orientación sexual. En este caso, en el caso de la niña Satia, la orientación sexual de sus madres. Muchísimas gracias. Los derechos violados en la sentencia es la tutela judicial efectiva en el artículo 75, que hace mención que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. En ningún caso quedarán en la indefinición. También el derecho a la identidad, en el artículo 66, numeral 28, nos dice el derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombres y apellidos debidamente registrados y liberamente reconocidos, y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales y inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales. También nos dice el derecho a la nacionalidad. En el artículo 6 establece que todas las ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es un vínculo jurídico político de las personas del Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador. Plurinacionalidad. La nacionalidad ecuatoriana se tendrá por nacimiento o por naturalización y se procederá por el matrimonio, disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad. También el derecho a la igualdad y a la no discriminación. El artículo 66, numeral 4, reconoce y garantiza el derecho a la igualdad, dentro de las cuales se encuentran, además de la igualdad formal, material en principio a la no discriminación, que contribuye un paso importante a reconocer al Estado constitucional de derechos. En el artículo también de las familias diversas, el artículo 67 nos dice que se reconoce a la familia en diversos tipos. Del Estado le protege como núcleo fundamental de la sociedad y garantiza condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. También nos dice que el interés superior del niño, el artículo 11, que nos dice que el interés superior del niño es un principio de está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos niñas y adolescentes, e importante a las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas el deber ajustar sus decisiones y acciones por su cumplimiento. Esos son los derechos. La resolución emitida por la Corte Constitucional es una acción de protección emitida el 9 de agosto del 2012. El suscrito juez constitucional discrepa con el voto de la mayoría en cuanto a la disminución de la vulneración de los derechos en que habrían incurrido los jueces que conocieron la acción de protección en apelación. Esto es relevante porque la justicia constitucional conoció este caso en virtud de la acción extraordinaria de protección presentada en contra de la sentencia dictada por la tercera sala de garantías penales en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Ya. En lo que respecta al derecho a la tutela efectiva, en especial cuando se anima en parámetro de la debida diligencia, la Corte considera que el contenido de este derecho implica que el juez constitucional analice si existe o no vulneración de derechos, y en eso de encontrarlo, declarar su vulneración y ordenar las medidas de reparaciones adecuadas. Lo que hicieron los jueces de instancia fue resolver la causa conforme a derecho. No le estaba permitiendo alejarse de lo que él ordenó. La sentencia del presente caso marca un antes y un después desde el punto de vista político, resolviendo con justicia no solo un caso concreto, sino también transformando la vida de la niña y sus allegados. Desde el punto de vista estructural, la sentencia sirve como herramienta de defensa y movilización social en favor de las futuras demandas en pro de la igualdad, así como de los diferentes tipos de familia y las personas discriminadas por su orientación sexual. Pese a lo positivo de la decisión de la Corte Constitucional, la sentencia contiene varias debilidades argumentativas. La más evidente es la homogeneidad en sus argumentos. Aunque se encuentran formulados y estructurados, se evidencia que fue realizada por diferentes personas, tiempo y criterios jurídicos disímiles, impidiendo una armonía. Sin embargo, esto no interrumpe concebir que el objetivo de la sentencia es responder a un problema político y social acorde con la realidad del siglo XXI. Vinculado a los problemas técnicos de la acción procesal planteada, esto es una garantía efectiva a sus derechos. La Constitución de la República del Ecuador establece que los niños, niñas y adolescentes
son catalogados como interés superior. Como indica la sentencia, los niños, niñas y adolescentes no son objeto de derecho, sino el centro de la protección del derecho, es decir, es a quien se debe el derecho. La solución encontrada no es ortodoxa ni ejemplar desde el punto de vista jurídico, pero en todo caso es efectiva. Los jueces en un momento dado deciden utilizar la acción de interpretación como una suerte de incidente dentro de la acción extraordinaria de protección para examinar los problemas sociales y jurídicos del fondo del caso. La Corte Constitucional dejó a un lado los rigores procesales y atendió los problemas jurídicos centrales relacionados con el alcance al derecho de la identidad, al reconocimiento de la nacionalidad, al derecho de tener y gozar de su familia en igualdad de condiciones que el resto de los niños, niñas y adolescentes, y ampliar el rango de la protección a los diferentes tipos de familias, no solamente a las. La sentencia es un claro ejemplo de los conflictos legales a los que se pueden enfrentar los habitantes de un Estado cuando las reformas o modificaciones solamente se realizan en un cuerpo normativo y, mientras tanto, se conservan las normas arcaicas que rigen la práctica del derecho cotidiano. De las integrantes del grupo número 8, muchas gracias por su atención.